Llegamos al fin de este trimestre donde estudiamos sobre Deuteronomio. Fue una lección súper intensa y hoy día tenemos un invitado muy especial, pues siempre cerramos el estudio de la lección con nuestro invitado especial, así que por favor prepárese, no se vaya a ningún lugar, máximo búsquese una tacita de té, porque el estudio de esta semana va a estar súper interesante. Lo comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga, soy el pastor Rubén Bullón. Es siempre un gusto recibirlo aquí en nuestro canal. Estamos estudiando la lección de la escuela sabática, la lección número 13, la resurrección de Moisés. Y comenzamos con el verso para memorizar que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas, el verso 9. Y tenemos un invitado muy especial aquí y hoy día lo estamos grabando en vivo. Estamos aquí en Chicago, estamos en una gira de evangelismo y estoy aquí con el don Alejandro. ¿Cómo estamos? Muy bien, alegría de poder resumir la lección de esta semana contigo. De todo lo que estudiamos, porque Deuteronomio no es un libro que acostumbramos darle tanta atención así. ¿Qué es el punto que más te llamó la atención de toda la lección? Bueno, lo que el autor quiso hacer fue descubrir la verdad presente, los temas de la verdad presente, que son los temas para hoy, ¿no? Básicamente el libro de Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Descubrir ese mensaje, la verdad presente, en el libro de Deuteronomio. Y tiene razón, porque el pueblo de Israel, cuando se le entregó el Deuteronomio, estaba a la frontera de la tierra prometida. Y nosotros hoy también estamos a la frontera de la tierra prometida. Solo que ellos esperaban una tierra literal y nosotros pues esperamos la tierra nueva cuando Cristo volverá. La lección de esta semana va a hablar sobre la resurrección de Moisés, sobre la muerte de Moisés, la resurrección de Moisés. La lección comienza hablando y pintando una escena muy triste, que a mí me parece muy triste, que es la figura de Moisés. A mí me gusta imaginar cómo son las cosas, ¿no? Y la figura de Moisés, ya un anciano de 120 años, sentado mirando a una tierra que él sabía que no iba a entrar, que acababa de recibir la noticia de que no iba a entrar. Por 40 años, él se tragó un montón de sapos, se enfrentó a un montón de dificultades, vio la mano poderosa de Dios. Pero de repente, él se encuentra sentado ahí esperando un mensaje y Dios le dice: mira, Moisés, mira todo, no vas a entrar. Dos cosas me vienen a la mente. Yo quisiera tu opinión, tu parecer sobre eso. Uno, la cuestión de la confianza en Dios. Porque muchas veces las cosas no van a salir como queremos que salgan. Muchas veces. Y dos, esa común sensación que mucha gente se queja de que se siente sola o se siente abandonada, siente que como que Dios no le pone atención. Cuando ves esa figura de Moisés y en esos dos puntos, ¿qué es lo que viene a tu corazón? Mira, a simple vista parece Dios en esta circunstancia con Moisés en el monte Nebo, parece Dios muy radical, muy intransigente, un Dios perdonador. Ahora, ¿por qué Moisés no entró? Dios le da la razón, porque golpeó la roca. Pero eso era tanto delito, así, tanto pecado que frustrara el sueño, porque el sueño de Moisés era entrar a la tierra prometida con Israel. Y había pagado el precio, literalmente. Cuánto dolor, lágrimas, un pueblo rebelde, un pueblo reclamón. Ahora estaba en la frontera y Dios le dice: no, vas a morir aquí. Aparentemente, un Dios intransigente. Sin embargo, Dios tenía un plan mejor para Moisés, un sueño. Yo siempre digo, tienes el derecho a soñar, pero dale a Dios también el derecho a soñar, reconociendo que los sueños de Dios son mucho más grandes y mejores que los nuestros.
¿Cuál era el sueño de Moisés? Entrar a la tierra prometida, ya ancianito, con dolor de pierna, de columna, con ciática, en fin, pero ya viejito, distribuir la tierra prometida entre los hijos de Israel, cada uno su casita, construía, y él seguramente también tenía su casa, ya ancianito, mirando a los hijos de Israel, a los nietos, jugando en la tierra de libertad. Pero Dios tenía ese mismo sueño para él, solo que mejorado. ¿Por qué? Porque Dios quería que Moisés contemplase la tierra prometida, sus hijos en la tierra de libertad, pero ya sin los achaques de la vejez, ya resucitado, con vida eterna. Y ese sueño se realizó. Yo creo que cuando finalmente el pueblo de Israel entró con Josué y distribuyeron la tierra y cada uno construyó su casa, desde el cielo Moisés miraba y hasta tenía vergüenza de mirar a Dios, porque miraba, ay Señor, ¿qué pensé allá en el monte Nebo? Perdóname, tú tenías algo mejor. Entonces, eso tiene que enseñarnos la lección de que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Pero todos nosotros hablamos de eso, decimos eso, cantamos eso, todos los días que vamos a la iglesia. Y la gente, porque la mayoría de la gente que acompaña esto es gente que va a alguna iglesia. Pero cuando las cosas salen mal, la primera cosa que hacemos es dudar o cuestionar o sentirnos solos o sentirnos abandonados. ¿Por qué somos así? ¿Por qué el ser humano le gusta jugarse a la víctima con Dios, sabiendo que Dios tiene algo mejor para él? Pues porque es ser humano. Pues Moisés no era un hombre de fe, un exponente de la fe. Y sin embargo, pues en el monte Nebo, cuando Dios le dijo que no iba a entrar, ay Señor, pero por favor, mira Señor, este es mi sueño, ayúdame, bendíceme, perdóname y eso. Y Dios tenía algo mejor, que Él lo entendió después. Nosotros también en nuestra vida, ¿cuántas veces yo encontré un caso con tu hermano, con tu hijo, con mi hijo mayor, ¿no? Él una vez fue despedido cuando estaba haciendo práctica de derecho, despedido de un gran estudio jurídico, y llegó triste a la casa, y fue despedido por causa del sábado. Ay, mira, estoy triste, este era tal vez uno de los más grandes estudios jurídicos del Brasil. Si yo me graduaba aquí, yo iba a encontrar un buen trabajo. Dios aparentemente le cerró las puertas, como a Moisés. Digo, no. ¿Quién diría? Hoy tu hermano es un tremendo abogado y el otro día en un proceso judicial se enfrentó a su ex jefe y lo derrotó. Sí, Dios sabe lo que hace, Dios nunca falla. Solo que el ser humano pues es inmediatista, ¿no? Yo quiero ahorita, pero calma, aunque llores ahorita vas a ver más adelante mejor. Pero sabes que yo también me enfrenté a una de las situaciones más interesantes de mi vida. Y yo me imagino que tú también en algún momento ya pensaste, Dios mío, pero ¿por qué eso? Y algunos años después viste el porqué, ¿no? de las cuestiones. Pero yo me acuerdo, cuando era muchacho, de que el gran sueño de mi vida era tener un hijo. Y yo le decía eso a la niña, ¿no? Si no, vamos a tener un muchacho y el nombre va a ser tal y todo. Y nació mi primera hija. Y yo me acuerdo que pensé, bueno, para el segundo será. Y vino la segunda, otra niña. Y habíamos planeado con mi esposa de tener solamente dos hijos o dos hijas. Y cuando vino la segunda hija, yo me pregunté, Dios mío, pero siempre soñé con ese detalle. Y es una cosa pequeña, no es algo complicado, ¿no? Pero hoy día yo veo cómo Julia y Laura transformaron mi manera de ser. Y cómo ellas dos eran lo que yo de verdad necesitaba como padre, como pastor, como esposo. Por veces tan difícil, y creo que la expresión que usaste, inmediatismo, que está muy conectado con adicción, ¿no? Porque la adicción es eso, es querer todo de inmediato, querer todo que sea a la hora que uno quiere. Hoy día yo miro, mi hija más grande tiene 17 años, tu nieta tiene 17 años, la otra tiene 12 años. Y yo solamente me imagino cómo hubiera sido mi vida sin ellas dos. Cuánto yo he crecido con ellas, cuánto yo he aprendido con ellas. Por eso, esa imagen de Moisés, aunque la comparación es muy distante, yo me puedo imaginar Moisés cuestionando a Dios.
pero yo puedo ver, ahora nosotros podemos ver eso, ¿no? Cómo Dios lo ayudó, cómo Dios le dio algo mucho mejor. Y él mismo lo vio cuando ya el pueblo de Israel entró a Canaán y él ya estaba resucitado. Por eso te digo, yo creo que no tuvo ni cara de levantar los ojos para mirar a Dios, porque seguramente que Dios le dijo, y ahí Moisés, ¿qué te dije? ¿No pensabas que te había abandonado? Yo no te abandoné, solo que estaba realizando tus sueños, solo que mejorado para ti. Ahora vamos a poner la perspectiva del pueblo. Y yo sé que vamos a escaparnos un poquito de la lección, pero es un tema que a mí me atrae mucho. Vamos a poner desde la perspectiva del pueblo, que también soñaba entrar con Moisés. Y de repente se dan cuenta que el líder ya no está, ¿no? Ahí la Biblia dice Moisés, a Josué, ¿no? Moisés, mi siervo, está muerto. Tú vas a entrar con el pueblo. El pueblo puede que se haya sentido así un poquito huérfano de su gran líder. No, yo creo que el pueblo sí el pueblo era reclamón por todo, ¿no? Reclamaba por todo. Hacía frío, reclamaba, Dios le daba una columna de fuego. Hacía calor, reclamaba, Dios le daba una nube protectora. Tenía sed, reclamaba. Le caía maná, reclamaba por todo. ¿Tú crees que cuando Moisés murió no reclamó? Señor, ¿para qué nos sacaste? Ahora vamos a morir aquí. Pero pues hay una lección que tenemos que aprender. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Y los hombres de Dios no son los hombres de los hombres. Para los hombres, Moisés sería el hombre. Para Dios, Josué era el hombre. Mira qué interesante. Pero el pueblo nunca entendió, el pueblo nunca supo de eso. Ese pueblo nunca supo lo que nosotros sabemos. No. Y es la pregunta que voy a terminar esta primera parte y quiero avanzar. Cuando alguien pierde a alguien y se siente sin rumbo, ¿cómo hacer paz con eso? Ese pueblo tuvo que tener paz en algún momento, decir, bueno, listo, Moisés se murió, vamos a avanzar. No, yo creo que, y por eso que nadie conoce, en el momento nadie conocía la tumba de Moisés, porque si no hubieran corrido ahí a adorar, si hicieron una imagen de un toro ahí, imagina lo que hubieran hecho de Moisés, porque el pueblo es así, el pueblo corre atrás de ídolos de barro, y se hace ídolos de barro y los reverencia. Yo siempre digo que por eso nosotros los líderes, los pastores, tenemos que ayudar a la iglesia a no correr atrás de nosotros, seres humanos. Somos tan imperfectos, tan carentes, tan necesitados como cualquiera. Pero yo creo que el pueblo debe haberse sentido frustrado. Ay, qué pena, nuestro grande líder. Y si hicieron, vamos a decir, no, la Biblia no registra, pero si hicieron un culto de acción de gracias, seguro que hubieran hablado maravillas. Este fue el más grande hombre, nunca hubo un hombre como este. No hay muerto pecador, ¿no? Y cuando estaba vivo, pues, le hacían tanto problema que hasta le hicieron perder la paciencia para golpear la roca. Y justamente hablemos de eso ahora, del pecado de Moisés. El pueblo nunca supo de eso. Nosotros tenemos un privilegio gigantesco de saber todo lo que pasó, el dolor y la solución del dolor. Pero sabemos el porqué del dolor, y fue el pecado de Moisés. Comenzaste a comentar eso. Uno cuando mira todo lo que mira, parece que Dios está siendo sumamente radical con Moisés por un pecado. Primero, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Fueron dos. Primero, Dios le había dicho a Moisés que hablase a la roca, no que golpease. En un arranque de ira, él sacó a Dios del cuadro, o en todo caso, lo colocó a Dios como un coadyuvante. Al decir, nosotros les vamos a sacar, ¿nosotros quién? Él y Aarón, él y Dios. ¿Cómo que él y Dios? Era Dios solo, él solo tenía que hablar, él era la boca. Dios iba a operar, pero el ser humano es así. Infelizmente. Y eso quizás sea un gran mensaje para nuestros buenos líderes de iglesia que dedican su vida a la iglesia, que ayudan, trabajan, están ahí trapeando, limpiando, pero que se sienten los dueños de la iglesia y dicen así, no, esta iglesia soy yo que la... Sí, ahí que está. El ser humano es apenas un instrumento, pero muchas veces sacamos a Dios del cuadro. Yo soy, yo el que conduzco, yo el importante. El otro día me encontré con
un pastor ya jubilado, porque yo trabajé tanto para Dios y hice tantas cosas, hoy día ni se acuerdan de mí. Ahora, si estás queriendo que los hombres se acuerden de ti, no has trabajado para Dios, has trabajado para los hombres. Si nadie se acuerda de ti, que nadie se acuerde. Dios te está mirando, Él sabe lo que has hecho por Él y sigue feliz de la vida. Pero el ser humano, pues es ser humano. No me presentaron, me duele. No mencionaron mi nombre, me duele. Salió la fotografía de mi compañero, no salió la mía, me duele. Y siempre digo, pero yo he trabajado más. Bueno, esta lección nos enseña que somos herramientas. Nunca debemos asumir el papel de Dios. Interesante que no solamente es esta manera de Moisés actuar, es exactamente igualita a la manera de Lucifer actuar. Es decir, yo, no eres tú, soy yo. En un momento. Oye, si Pedro, el gigante Pedro, en un momento Jesús le dijo, sal de mí, Satanás, quiere decir que muchas veces nosotros ministros también, en algún momento podemos estar siendo instrumentos del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Un anciano de iglesia puede ser un instrumento del enemigo. Cuando se opone al pastor. ¿Pero por qué? No, porque simplemente no quiero. Simplemente no quiero. ¿Cómo que simplemente no quiero? Ahí hay que tener cuidado con algunas posiciones que uno toma, ¿no? Es interesante esa manera de hablar, ¿no? De algunos. Creen que están haciendo la obra de Dios y no se dan cuenta de que están haciendo la obra del enemigo. Y hay una preguntita. ¿Cómo mantenerme a tanto de que de verdad estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Qué puedo hacer para protegerme? La comunión con Dios. Solo que ahí caemos en el mismo terreno que vengo arando toda mi vida. Comunión con Dios no es, ay Señor, no, comunión con Dios es orar todos los días, estudiar la palabra de Dios todos los días y traer una persona para Cristo. Ahora vamos a hablar de un anciano o de un pastor que no hace estas tres cosas. No tiene comunión con Dios. Hace el trabajo de Dios, pero no tiene comunión con Dios. Por lo tanto, su carácter es un carácter humano, no es el reflejo del carácter de Jesús. Entonces, pues en la iglesia va a actuar como un hombre humano, no como un siervo de Dios. Pero el pastor y el anciano pueden decir así, pero está bien, yo no gano gente para que, pero yo estoy predicando, yo abro la iglesia. No. Eso no tiene nada que ver. Yo como ministro tengo que ir y buscar una persona para Cristo. El servir a la comunidad como dar comida a los pobres no reemplaza eso. No, eso no sustituye nada. Es bueno, pero no reemplaza. Lógico, es una buena acción. Nosotros tenemos que extender la mano a los necesitados. Ahora, solo alimentando a los pobres, esa no es la misión. La misión es, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿No? Solo que a veces el miembro de la iglesia no tiene conciencia de eso y se esconde en buenas obras sociales que hace, pensando que está cumpliendo la misión. Es muy importante que nosotros que predicamos, que cantamos, que trabajamos por la iglesia, siempre tengamos en mente que nuestro objetivo de vida aquí adentro es glorificar a Dios. Y eso creo que sea el gran punto del pecado de Moisés, ese momento. Yo honestamente no creo que Dios lo castigó a Moisés, y al estudiar la lección nos damos cuenta de eso. Dios no lo castigó a Moisés. Pero ese recordatorio de este momento, de este lapso de Moisés, sería tan vital para nosotros en estos días, ¿no? Donde uno se cree algo especial porque tiene seguidores, o porque le sacan la foto, o porque lo mencionan el nombre, no, que el hermano este, que el pastor este. Tú fuiste durante toda tu vida, desde que pues me doy cuenta como ser humano, como gente, tú siempre estuviste adelante, la gente sacando, queriendo foto, queriendo... ¿Cómo lidiaste con eso para llevar a la gente, no mirarte a ti, mirarte a Dios, y mirarle a Dios? Yo traté de esconderme, ¿no? Traté de esconderme. Y muchas veces algunos no están de acuerdo. Qué antipático es el pastor que no se para en la puerta. Qué antipático que no da una... Aquí recibí el mensaje de un señor llamado Américo, diciendo así: ¿por qué no saluda a la puerta, señor Alejandro? Ese Américo es mi hermano. Pues un día en el cielo la gente va a entender. Yo he tratado de esconderme, ¿sabes? Y yo siempre les digo a ustedes, un día me muero, no quiero que me estén haciendo fiesta, porque inclusive cuando Aarón murió, hay una cita del Espíritu, profecía que me sacude. Dice que
Nadie dijo una palabra, porque nadie supo así. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere evitar que se enaltezcan hombres, o en vida o en muerte, que se enaltezcan los hombres. Nosotros fuimos siempre herramienta en las manos de Dios. ¿Qué es herramienta? Martillo, desarmador, alicate. Vamos a comenzar a enaltecer al alicate, al martillo. No, son herramientas. Enaltece al alfarero, al carpintero, al Dios que usó las herramientas humanas. Hablando de esos detalles, ya que hablaste de muerte, y siempre me gusta recordar eso cuando estamos juntos, tu salud está buena. Estás bien de salud. Perfecto. Todas las semanas me llega un mensaje diciendo, tu papá está muriendo, no quieres contar la verdad. Está buena la salud. Perfecto, mejor que la tuya. El COVID no te agarra, ¿no? El COVID si llega a ti muere. Ah, sí, el COVID entra en mí muere, pero estoy vacunado. Así como debe ser. Incluso tenemos nuestra tercera dosis hoy día, por si acaso. Mira, vamos a avanzar. La muerte de Moisés puede dar a entender, y quisiera que habláramos un poquito de eso, la muerte de Moisés puede dar a entender, si uno quiere echarle ahí una vueltita, dar a entender justificación por las obras. Porque parece que Moisés, por no obedecer, Dios lo agarró. ¿Cómo podemos ver gracia en esa decisión de Dios de sacarlo a Moisés de la tierra prometida? La roca simbolizaba ¿a quién? Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento simbolizaba prefiguradamente la realidad. Uh-huh. El cordero en el Antiguo Testamento es el cordero de Dios. El agua en el Antiguo Testamento es el agua de vida, Dios, Jesús, la fuente de vida. Uh-huh. El pan, el maná, Jesús, el pan de vida. La roca era Cristo. Y Pedro confirma eso, que Cristo es la roca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Moisés golpeó la roca, en realidad estaba golpeando a Cristo. Y cuando dijo, nosotros les daremos agua, se estaba olvidando de Cristo. Estaba diciendo, nosotros, golpeo, mi acción, mi trabajo, mi obra. Ahí se olvidó de la gracia de Cristo. Pero si él hubiera humildemente hablado a la roca, como Dios le mandó, ahí hubiera habido una revelación de la gracia. Pero él impuso sus obras. Fue circunstancial. Sí. Pero es lo que todos nosotros cometemos muchas veces. Dos cosas que me llaman la atención. Una es mostrar cómo Moisés era humano. La humanidad. Porque nosotros cuando miramos a esos personajes del Antiguo Testamento, Elías, Elena White habla mucho de cómo Elías era un ser humano como nosotros. Elías, Enoc, Moisés, Abraham, todos los grandes héroes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, todos los héroes bíblicos, a excepción del Señor Jesucristo. Todos ellos, la Biblia hace cuestión, como parece, de mostrar sus rasgos humanos. La Biblia muestra a los personajes bíblicos con su aspecto bueno y su aspecto malo. Y a veces su aspecto muy malo, su aspecto feo. ¿Pero por qué? Para traernos esperanza. Para que cuando veamos las cosas malas de las personas no nos desesperemos. Veo a David cayendo feo, cayendo en la miseria, el pecado. Y si yo caigo también puedo pensar, entonces ya para mí no hay solución. Pero después veo a David levantarse y tornarse un príncipe en el reino de Dios. Y entonces la esperanza brilla en mí. ¿Qué sería de nosotros si los hombres, los personajes bíblicos, hombres y mujeres, todos perfectitos? Y yo me desanimaría. Dice, nunca voy a vivir la vida de ellos. Pero cuando veo que fueron hombres normales, que lucharon, que lloraron, que se frustraron, que fallaron, que se levantaron, que corrieron, de eso me da esperanza. Quizá eso sea una de las buenas evidencias de que la Biblia es de verdad el libro de Dios, porque Dios se da la oportunidad de mostrar la debilidad humana y encima de la debilidad humana mostrar la abundancia de la gracia maravillosa del Señor. Sí. Porque este aspecto de la muerte de Moisés para mí es algo, cuando uno puede querer darle una vuelta y ver legalismo en eso, uno cuando lo lee de manera honesta ve la gracia del Señor Jesucristo. Sí, porque que por sus obras que iba a conseguir Moisés, entrar todo viejo, achacoso y morir mirando a su pueblo. Y por la gracia que tuvo, la vida eterna, mirar a su pueblo en alegría y feliz, sin los achaques de la humanidad. Todo lo bueno viene de Dios por gracia.
Lo que me llama la atención de todo eso es cómo Dios muestra su gracia al hacernos, al permitir que de alguna manera dolor toque nuestra vida. Y esa relación entre gracia y dolor es algo que a mucha gente le confunde. Porque la muerte de Moisés, vuelvo, parece dolor, parece un castigo, parece un radicalismo de Dios, pero es una demostración de amor, de gracia a un Señor que dedicó su vida de manera incuestionable a la obra de Dios. Y en el momento del dolor, en el monte Nebo, fue dolor de verdad para Moisés. Él sufrió y se frustró. Pero ¿qué dice Pedro? Que así como el oro purifica, o el fuego purifica al oro, es el dolor y el sufrimiento que purifica nuestra fe. Tal vez antes de morir, Moisés necesitaba aprender a confiar en Dios, aunque sus sueños no se realizasen. Esta semana yo estaba escuchando predicar y volviste a contar la historia que yo no la escuchaba hace mucho tiempo, de cuando te perdiste en la selva. En ese momento de frustración, de dolor. ¿Cómo fue para ti ese proceso de ser moldeado por el dolor, de ser moldeado por los juegos de las circunstancias en tu vida? Mira, todos los seres humanos que soñamos en ser usados por Dios, ser siervos de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir y a llorar y a quedarnos solos. Muchas veces cuando todo te sale bien en la victoria, tú no reflexionas, porque en la victoria hay tanto aplauso, tanto diploma, tanta medalla, que ni te das cuenta de lo que has hecho. Pero cuando sufres una derrota, en tu soledad, cuando todos te abandonan, cuando todos te miran, te dan las espaldas, ahí piensas y reflexionas y te das cuenta que en el dolor y en la derrota tú creces. Por eso yo siempre digo, no tengas miedo de fracasar. Ahora ten pavor de fracasar en el mismo punto todas las veces. Levántate y sigue adelante. Bueno, hay un punto de la lección y quiero comenzar a avanzar, salir un poquito de la muerte de Moisés y entrar a la resurrección, pero algo me llamó mucho la atención en la lección del martes, cuando hablo de la muerte de Moisés, es que Elena White menciona o da a entender de que se le mostró a Moisés en el monte Nebo cómo sería el futuro del pueblo de Israel en esa tierra, y que él tuvo una visión. Y dice Elena White, es clara, fue una revelación sobrenatural, no solo de la tierra, sino de cómo sería después de que hubiera tomado posesión de ella. O sea, Moisés tuvo una visión profética, vamos a decirlo así, tuvo la oportunidad de ver toda la derrocada del pueblo, la infidelidad del pueblo. Así que ese dolor de Moisés no fue tanto así, ¿no? Él sufrió, pero Cristo le dijo, mira, no vas a entrar, pero te voy a mostrar lo que va a pasar. Y es por eso que te quiero llevar a otro lado, quiero llevarte conmigo. Pero le mostró al pueblo de Israel entrando, no le mostró a él resucitado. Esa pequeña sorpresa, Dios se lo reservó para cuando resucitara. Entonces, todo lo que Dios te puede dar en esta tierra, por más bonito que sea, no es nada comparado con lo que Dios te va a mostrar y te va a decir acerca de tu propia vida ahí en el cielo. Nos hace recordar que no siempre atendemos las explicaciones que queremos en vida. Sí. Las historias que más me impactan en la Biblia es la historia de Job. Job nunca tuvo explicación de que por qué le pasó lo que le pasó. Él perdió todo, recibió todo, no recibió todos sus hijos, porque ahí también habla de resurrección, pero él nunca tuvo una respuesta. Nosotros sabemos. Así que vale la pena seguir confiando en Dios, aunque no tengamos respuestas. Y es por eso que la Biblia fue escrita para nuestro aprendizaje y nuestra instrucción, porque mirando la vida de la gente detrás en la Biblia, podemos sacar lecciones valiosas para aplicarlas a nuestra vida. Aunque cuando llega el dolor, nada de eso sirve, porque nuestra humanidad nos lleva a la lamentación. Llegamos a la resurrección de Moisés. Y esa escena de Satanás luchando con Cristo por el cuerpo de Moisés es especial, ¿no? ¿Qué es lo que te viene a mente cuando piensas en esa escena? El problema es que Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Yo no sé, pues, ¿para qué? Para presentarlo como vivo delante del pueblo, para alimentar la idolatría del pueblo. Satanás es astuto.
Pero entonces vino Jesucristo, porque Miguel es Jesucristo. No voy a explicar este tema, es largo. Y entonces los dos lucharon por el cuerpo. Y evidentemente Cristo venció. Y poco después Moisés resucitó y ya vemos todo lo que viene a seguir. No tenemos ninguna información de cuánto tiempo Moisés pasó muerto, 3 minutos, 300 años, pues nunca nadie sabe. No, pero debe haber sido inmediato. ¿Qué necesidad tendría Dios de tenerlo ahí 300 años? Pero y otra vez, es muy importante recordar eso. Es irrelevante cuánto tiempo Moisés pasó porque es un abrir y cerrar de ojos, como fue para Moisés. Hay muchas cosas en la Biblia que son irrelevantes y encima de las cuales nosotros hacemos tanto problema. Ahora, que vamos a ir al cielo, si esto, si aquello, ¿cómo será el cielo? ¿Habrá sexo en el cielo? ¿Qué te interesa? Ya entrar al cielo es la gloria. Estás pensando en detalles tontos de esta tierra, de nuestra humanidad. Hay un texto que se usa en la lección del miércoles, que es Apocalipsis 14:13, que yo me acuerdo de haber escuchado de una manera dolorosa en el comienzo de mi ministerio cuando un pastor se murió. Yo trabajaba en el norte de Brasil y un pastor nuestro tenía una moto pequeñita. No tenía dinero para comprar un auto, así que se compró una motito de esas pequeñitas. Y estaba en la luz roja y con el freno así agarrado, ¿no?, para salir. Y como que se descuidó y soltó el freno. Y la moto saltó justo frente a un camión. Y ahí, pobre pastor, perdió su vida. Y me acuerdo ese día, el presidente de nuestra conferencia predicó y usó el texto de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo es posible hablando de resurrección? ¿Cómo podemos conectar todo eso con felicidad? La Biblia dice que es bienaventurado el que muera en Cristo. Mira, yo siempre digo que el mejor momento para que un hijo de Dios fallezca es cuando Dios en su infinito amor permite que muera. A los 3 años de edad, o a los 18, o a los 50, o a los 100. Pero cuando Dios permite que Él descanse, ese es el mejor momento. Juan, nosotros podemos deducir un mensaje de él, de decir, el que muere es feliz. En realidad no es que es feliz, porque cuando muere no tiene conciencia de nada. Pero si Dios permitió que muera, ese era el mejor momento para él morir. Entonces, los familiares es que tenemos que tener la confianza de que ese fue el mejor momento para el descanso. Aunque nosotros no lo entendamos, pero hay que aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios no quiere decir no llorar la muerte de un querido. No, pues, porque somos seres humanos. Claro, murió mi madre, yo derramé lágrimas, era mi madre, murió, pero la esperanza brilla en el corazón. Yo sé que la voy a ver cuando Cristo vuelva, no me desespero. Por eso Pablo dice, hermanos, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque hay 2 maneras de entristecerse, con esperanza, sin esperanza. ¿Cómo se entristece el que no tiene esperanza? En lo que se desespera y hasta puede quitarse la vida. Y el que tiene esperanza llora, sufre, pero la esperanza brilla en su corazón. Y ahí nos lleva ya ahora comenzando a buscar el cierre de la lección, eso nos lleva a la esperanza que todos nosotros tenemos, ¿no? Hablamos de la muerte de Moisés, de las luchas, de la resurrección de Moisés, y eso nos trae a la gran bendita esperanza de la resurrección en Cristo. Cuando miramos al cielo, esta semana estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo tengo curiosidad de sentarme al lado del abuelito, de tu padre, para dialogar, para entender, conocer de él, las cosas que tú me cuentas, que los tíos, las tías me cuentan de él? ¿Qué llena tu corazón cuando hablamos de resurrección de los queridos? Además, me imagino a la abuelita lo quieres encontrar, pero ¿qué más te trae en el corazón esa esperanza de la resurrección? Pues mira, en este mundo acostumbrados a sufrir, a despedir seres queridos, a ver a nuestros amigos morir,
tal vez no tengamos condiciones de entender lo que será vivir en un mundo donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Pero Cristo viene y cuando veo que Moisés resucitó, eso a mí, eso genera no esperanza, seguridad. Seguridad absoluta de que la resurrección es real. Y es por eso que uno de los motivos por los que no tengo miedo de morir, porque yo tengo la seguridad absoluta que cuando Cristo venga, yo voy a resucitar. Ahora, en el monte de la transfiguración, Jesús venía acompañado de Moisés, resucitado, y de Elías, que nunca murió, diciendo un mensaje para nosotros hoy. Muchos de ustedes, cuando yo venga, no habrán pasado por la muerte. Están simbolizados por Elías. Pero muchos de ustedes habrán muerto y habrán resucitado. Están simbolizados por Moisés. Yo hubiera querido ser simbolizado por Elías, ver a mi Señor Jesús sin conocer la muerte. Pero creo que el tiempo ya no me permite eso. Pero Elías y Moisés, ¿están vivos o no están vivos? Están vivos. Uno no, sin morir, el otro muriendo. Están vivos. Lo que importa es el resultado final. Estamos vivos. Y vamos a disfrutar de toda la eternidad. Sin la resurrección, si sacamos de la Biblia la resurrección, se pierde completamente el sentido de seguir viviendo. Porque, pues, 80 años, 70 años, 90 años, y que no hay nada más. Esa es la esperanza de la salvación. Porque la salvación no se limita a estos 80 años que vamos a vivir aquí. Es mucho más allá, es vida eterna. La vida eterna que Adán y Eva quisieron, pero quisieron por el camino de la desobediencia. Nosotros lo vamos a hacer depositando nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Estamos intentando salir de la pandemia. Parece que cuando queremos salir, algo nos jala de regreso a esta locura que estamos viviendo. Y esta semana recibimos la noticia triste de la muerte de un buen ministro de Dios, ¿no? El hermano Bienvenido. Se me falló el apellido. Javier. Bienvenido, Javier. ¿Qué mensaje le podemos dar a todas esas familias, como la familia del hermano Bienvenido y de tantos otros que descansaron de manera tan inexplicada o inesperada, si podemos decir? El mejor momento para que un hijo de Dios descanse es cuando Dios, en su infinito amor, permite que descanse, aunque nosotros, los seres humanos, no lo entendamos. Bienvenido, resucitará. Amén. Será bienvenido a la vida eterna cuando Cristo vuelva. Bienvenido, llegaste al cielo. Eso será ahorita increíble. No, ahorita no. No, en el día de la resurrección, pues no va a pensar que me estoy volviendo loco yo también. Alex, de verdad, gracias por esta charla. Es siempre bueno tenerte por aquí. La hacemos siempre por video, pero es siempre bueno poder dialogar en persona. Tenemos un encuentro a hablar para los amigos. Nos vamos a estar juntos para la despedida del año, ¿no? Sí, yo el día 31 de diciembre a las 8 de la noche, horario de Brasil. Cada uno consulte cuál es el horario en su país. Voy a predicar un mensaje de esperanza, un mensaje que tiene como propósito acabar con el miedo, con el temor, con la derrota, con el fracaso y entrar al año nuevo con las pilas espirituales cargadas. Y pues tú y yo vamos a hacer un momento de oración. Así es. Vamos a colocar en la mesa ahí todos los pedidos de oración que llegan online y vamos a leer algunos de ellos, no todos porque no daría tiempo, pero vamos a orar y clamar e interceder por esa gente linda que nos acompaña y que camina con nosotros a través del YouTube, escuchando los mensajes, en fin, las lecciones de la escuela sabática. 1 de diciembre a las 8 de la noche, hora de Brasilia, eso quiere decir 5 de la tarde, hora de Chicago, 6 de la tarde, hora del este, y ahí usted, querido amigo, busque en su teléfono, en Google, a qué horas es en su país, porque pues no nos da para contestar cada ciudad que me pregunta, pastor, ¿qué horas en Barranquilla? ¿Qué horas en Lima? ¿Qué horas en Quito? Pues ahí tiene una herramienta llamada Google, la puede encontrar. ¿Está bien? Alex, gracias, de verdad. Y a usted, querido amigo, nos encontramos muy pronto, de verdad, es siempre un gusto. Le deseo un excelente 2022, que
Que la mano poderosa de Dios los guarde a todos ustedes. Nos vemos muy pronto para el próximo año. Cuídese mucho.